Bien, buenas noches. Pues estamos otra vez con charlas de ciencia y esta vez estamos con un tema interesante. El tema que vamos a tratar esta noche es el de los multiversos. En las películas de ciencia ficción nos hemos deleitado con la posibilidad de que estemos en varios universos al mismo tiempo y lo que aquí no se nos dio, lo recibamos en otro universo. Incluso hay quienes dicen que los errores que cometemos en este universo no los hacemos en alguno otro y viceversa. Así que no hay problema, salimos a mano con los multiversos. Todo este relajo empezó cuando el supergenio incomprendido de Werner Heisenberg argumentó que una partícula no tiene una posición específica, sino que la tiene hasta que se somete a la medición, lo cual muchos han interpretado como que una partícula no tiene existencia material hasta que es observada. Schrödinger se burló de esto en su experimento del gato encerrado, hoy conocido como el gato de Schrödinger. Antes de ser medida, una partícula puede existir en múltiples posiciones hasta que la medición la colapsa en una. Al final de su vida, Heisenberg afirmó que todo estaba en nuestra noción de realidad y que la función de onda representa un nivel intermedio de la realidad, lo cual, lejos de resolver el problema, lo complica más. Una realidad intermedia entre qué y qué. Por ahí quedaba el concepto. Tenemos una gran cantidad de posibilidades que una onda se colapse en una partícula en el momento de medirla, pero alguien se preguntó, ¿qué le pasa a las demás opciones? ¿Desaparecen o forman otras realidades? En 1957, en la Universidad de Princeton, aparece un físico recién graduado, Hugh Everett, alumno de John Wheeler. En su tesis, La teoría de función de onda universal, se avienta la puntada de afirmar que esas opciones que tenía la partícula no desaparecen, sino que cada resultado posible de la medición se realiza en algún mundo. La comunidad científica pues le dijo, oye, ya deja de fumar esa cosa y ponte a trabajar. Eber salió de la academia y no regresó. Estaba tan seguro de su teoría que descuidó su comida, fumaba 3 cajetillas cigarros al día, pensando que en el otro mundo él vivía una vida correcta. También pidió que a su muerte lo cremaran y lo depositaran en la basura sus cenizas. Esto es para que en los otros mundos tuviera un buen homenaje o un buen funeral. Varios años después, su hija se suicidó y en su nota póstuma pidió lo mismo que su padre, ser incinerada y tirada a la basura con la esperanza de encontrarse en otro mundo con su padre. Por otra parte, en 1964, un par de físicos de los laboratorios de Abel, usando un receptor de microondas muy sensible, encontraron una frecuencia permanente que venía en todas las direcciones. Al revisar la frecuencia de microondas, se encontraron con que era la radiación de fondo que confirmaba la teoría del Big Bang anunciada por Georges Lemaitre. Según esta teoría del padre Lemaitre, el universo surge en un punto y se expande a gran velocidad y gigantescas temperaturas. Pero inexplicablemente se empieza a enfriar y a emitir esa energía térmica en radiación electromagnética en la banda de las microondas. Sin embargo, esa energía y masa no se reparte uniformemente y hay un lugar especial donde la temperatura es excesivamente baja, a la cual le han llamado punto frío, y está en el hemisferio sur, en la constelación de Eridanus, en los confines del universo conocido. La explicación a boca de jarro de los científicos era que quizás se trate de un supervacío, algo que no existe en ninguna otra parte del universo conocido. Pero recientemente un profesor de Durham ha afirmado en un estudio que esta es la colisión de nuestro universo con otro, como si fueran dos burbujas. Anthony Aguirre y Matt Clevan, partidarios de la teoría del multiverso, habían conjeturado que una colisión entre dos universos burbuja traería como consecuencia una alteración en la radiación de fondo, el cual se expresaría como una mancha redonda con una variación en la intensidad de radiación. De aquí que Durham afirme que este punto es una evidencia de la existencia del multiverso. ¿Pero qué dice esta teoría? Hay 3 teorías que intentan explicar este hecho. La explicación de Copenhague, de Bohr y de Heisenberg, rebatida por Einstein y David Bohm, que habla de variables ocultas que algún día encontrarán los físicos. La explicación de varios mundos de Hugh Everett y la teoría de vanas
de ondas paralelas perteneciente a la teoría de cuerdas. Hace 2 años Stephen Hawking y Thomas Hertog abordaron la teoría del multiverso con un documento titulado Una salida sin problemas de la inflación eterna, donde exponen que la rápida expansión del universo, del espacio-tiempo después del Big Bang, pudo haberse ocurrido repentinamente creando una multitud de universos. Concluyen este documento afirmando que no estamos en un solo universo, pero que sus hallazgos reducen mucho el número de universos posibles. Si estos físicos tienen razón, puede ser que hay otros mundos semejantes al nuestro con otras personas parecidas a nosotros. Sin embargo, no hay evidencias claras de un multiverso y mucho menos de personas iguales a nosotros. Así que por lo pronto solo tenemos este mundo y este yo, por lo que la sugerencia es que lo cuidemos. Bien, pues eso es lo que dicen los físicos. Doctor Garza, ¿usted qué opinaría de esto? Sí, pues realmente quisiera razonar esto lo mejor posible. O sea, siempre en mi forma de ser busco una forma de comprobar, ¿sí? Entonces, repasando la definición de multiverso, es la idea de que nuestro universo que contiene dentro de él es solamente una pequeña parte de una estructura más grande, y eso sí suena lógico, ¿verdad? Porque si uno ve el universo que podemos ver, o sea, que sabemos que existe, pues se parece mucho al conjunto de átomos, al, a la molécula, y hay muchas coincidencias que dices, como que eso está en cierta forma repetido, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que realmente nadie puede negar que hay una estructura que no estamos observando. Por ejemplo, en la mente humana, pues no conocemos el límite realmente. Hay gente que dice, no, pues tenemos tantos millones de neuronas y se pueden hacer tantas cadenas y las cuenta y todo, pero en realidad son variables y las ideas se siguen almacenando. Nunca he encontrado a alguien que diga, no, hasta aquí llegó mi memoria, hasta aquí llegó mi capacidad. O sea, siempre se puede uno accesar. Y luego empieza uno a pensar, por ejemplo, en lo que muchas personas, en lo personal, así me gusta resolver los problemas, siempre uso el consciente y luego me callo un ratito para que el subconsciente también funcione. Entonces, el subconsciente, pues, ¿dónde está? ¿Cómo funciona? Nadie sabe, nadie ha podido decir, ¿sí? Entonces, yo entiendo la duda porque los físicos, pues, tienen que basarse en algo que se pueda medir. Entonces, recordando la historia, pues, hace tiempo se hablaba de ondas gravitacionales, pero no las podían comprobar. Dicen, oye, pues vemos los efectos, pero no los podemos medir, ¿sí? Y luego también vieron los pulsars, el binary pulsar, ¿verdad? Que son gemelos, o sea, y dijeron, no, pues esto también puede existir, pero no lo podían comprobar. Y a medida que pasa el tiempo, pues crean los laboratorios que se llaman LIGO and Virgo, eso está en Italia, España y Francia, para medir usando el láser interferómetros gravitacional. Y empezaron a comprobar ciertas cosas que antiguamente veían los efectos, pero no lo podían medir, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de que el LIGO en Virgo, en realidad, pues van a ayudar a bastante. Entonces, lo importante es, la pregunta grande es, bueno, no todo lo podemos observar, pero con lo que podemos medir ahorita, podemos deducir algo de que hay límite o no hay límite, ¿sí? Entonces, usando la tecnología que le llaman Cosmic Microwave Background, o sea, para medir emiten rayos láser y empiezan a analizar la estructura de la forma como hay fluctuaciones. En realidad están relacionados con la densidad y la temperatura. Entonces, eso nos puede dar una idea de que la composición de la materia y la energía está basada también en la geometría que se puede observar. Entonces, ellos han deducido que si tuviera límite el universo, con estas pruebas que están haciendo,
los rayos tenderían a unirse en forma como esfera al final, pero no se une. Y luego la otra forma sería, oye, pues en realidad de unirse, pues traían de separarse. Entonces, hasta ahorita lo que han encontrado es que van exactamente paralelos, o sea, como que no marca fin, ¿sí? Y eso lo han pues, deducido que realmente sí hay, el universo no tiene límites, por lo menos que se puedan ver o se puedan medir de alguna forma. Entonces, realmente, para explicar esto, para tener alguna evidencia del multiverso, o sea, encontré dos factores. Esos dos factores son combinados y se complementan uno al otro. Uno le llaman la cosmic inflation, o sea, la inflación cósmica, y la otra se llama la física cuántica. En la cosmic inflation, la teoría es obviamente que al principio sí hubo una especie de expansión, o sea, el Big Bang, pero en realidad lo que debieron haber visto, esas temperaturas se dieron haber visto que se iban a ir fluctuando, ¿verdad? Se iban a ir enfriando, y de hecho no lo han podido comprobar. Que debe haber alguna limitante en la escala, o sea, obviamente, pues a mayor distancia, pues obviamente tienen que bajar, y nada, resulta que aunque la distancia no importa, ellos siguen como que siguen expandiendo. Entonces dice, bueno, pues he perdido haber localizado lo que le llaman magnetic monopole, o sea, polos magnéticos de un solo polo, y tampoco lo han podido encontrar. Entonces esto es algo que dice, bueno, entonces si hubo el Big Bang y si hubo expansión, que es la teoría más fuerte, en realidad hubo algo más que lo impulsó. Entonces dice, pues, ¿cómo lo podemos observar? ¿Cómo lo podemos medir? Entonces ahí entra lo que se llama la física cuántica. Y exactamente enfocado a lo que le llaman un certainty inherent, o sea, que no tenemos alguna forma, por ejemplo, entre lo que es posición y momento, de poderlo medir, ¿sí? Y la teoría es que dos cantidades que son simultáneas en realidad no se pueden medir como uno lo esperaba, ¿sí? Entonces, la combinación de estos dos, que se basa precisamente en el principio de Heisenberg, el principio de uncertainty, es una matemática que le llaman inequality, o sea, en realidad no es tan fácil decir esto igual a esto. ¿Por qué? Porque lo que es precisión en partículas, como la posición y el momento, pueden ser predecidas basadas en sus condiciones iniciales, pero solamente pueden ser explicadas en forma de probabilidad, o sea, no se pueden medir. Entonces, para mí, la combinación de lo que es la inflación del universo con la física cuántica pueden explicar realmente de que el multiverso es inevitable, o sea, sí existe. Ahora, de que existe lo contrario a uno, etcétera, eso sí está por verse, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista. No quisiera alegrarme más porque yo sé que hay otras personas que pueden tener ideas diferentes. Ahí está Sí. Leandro levantando la mano. Qué bueno, adelante. Leandro ya se olvidó, creo. No, aquí estaba escuchando al doctor Jorge. ¿Cuál es tu Las opinión? locuras. Pues no, fíjate que en este tema no tengo opinión, puesto que tú al final de tu plática, Marcos, en esta introducción, lo dijiste con todas las letras. Hoy por hoy son puras teorías, o sea, es totalmente teórico cualquier acepción del multiverso. Físicamente no hay algo mínimo, un pequeño experimento. Todo lo que mencionó el doctor Jorge viene en Wikipedia y viene así, tal cual leyó gran parte, pero pues es eso, bonitas formulaciones, bonita experimentos a escala humana,
pero pues el universo va más allá. O sea, no tengo opinión propia, pero sí me pudiera yo ladear sobre el concepto matemático de los multiversos. Es el que más me gusta, es el que más me llama la atención en lo personal. Yo, y otra vuelta, cuando daba clases en secundaria, bien fácil, decía, bueno, defíname el universo. Pues es todo lo que nosotros conocemos. Y cuando estudiamos matemáticas, lo primero que te enseñan en teoría de conjuntos es un rectangulito y este es el conjunto universo. O sea, es todo. Y de ahí ya vas haciendo circulitos. Y así de sencillo es el concepto, sin meternos tanto con Schrödinger, que afortunadamente ahorita, respecto a las otras veces, sí ya tanto tú, Marcos, como el doctor, dijeron, una ecuación de onda, sí, pero es probabilística. Entonces, híjole, todavía falta un montón para poder sacar información fehaciente de algo que todavía es probabilístico. Pero entonces, si el universo es todo lo que conocemos, ¿cuál es la radiación cósmica? Pues, por definición de la Real Academia Española, pues es lo que va más al universo que no conocemos, lo que estamos por conocer. No conocemos, pero existe. Estamos por conocer. Exacto. Y entonces también dices, bueno, en las teorías que manejan en la red, en los libros, ni siquiera sabemos cómo va a terminar este universo, ¿no? Está la teoría en que va a seguir creciendo infinitamente y otros que va a llegar a un punto y esto se va a colapsar y vamos a volver a la singularidad y va a generarse otro universo. Y ese otro universo pues va a ser diferente a este universo, entonces pues ya hay multiversos. Lo que quiero decir es que lo que dijo el doctor Jorge es bien claro conceptualmente. Hay tantas formulaciones físicas y matemáticas que tienden al infinito y tantas situaciones que en un universo al final del día sí es finito, que para tener la conciliación entre lo finito y lo infinito, pues es que hay muchos universos. Pero por el otro lado, en la parte que a mí me agrada propia de las matemáticas, es algo que a ti también te llama mucho, Marcos, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la parte de si es una simulación. En cuanto a que las matemáticas, tú construyes tu propio universo numéricamente. Ahora, para que ese universo numérico tenga realidad física, bueno, los físicos van mucho más atrasados. Pero como dijo el doctor Jorge, si al final las matemáticas van a más avanzadas y los físicos poco a poco van descubriendo experimentos que lo demuestran, pues si las matemáticas me dicen que sí hay multiversos, yo en lo personal aceptaría que sí hay multiversos. Yo también. Cruz, a mí me gustaría comentarte algo antes de tomar la opinión de Cruz. Hay algo muy interesante de que hablaba Aristóteles y él crea una explicación a todo. Sea muy cierta o no sea muy cierta, el de Aristóteles le tenía explicación a todo. Y hay algo que me gusta mucho de él cuando dentro de sus modelos mentales que hace, habla del acto y la potencia. ¿Qué es el acto y la potencia? Y lo aplicaba todo a personas, a materiales y todo. Y decía, mira, un pedazo de madera es en acto madera, pero es en potencia una silla, una madera, una alacena. Y en el momento que tú quieres transformar esa potencia que vuelva a ser acto, tienes que tomar una decisión, hacerle un trabajo y llegas, eso es, tienes algo de madera, toman la decisión de hacerlo silla y desaparecen todas las demás posibilidades y tienes que ejercer un trabajo para que sea silla. Y en el momento que es silla, deja de ser potencia y ahora es acto. Entonces, la silla como acto puede tener muchas potencias. Se puede usar para una mesa de un recibidor, para una mesa de cocina, etc. Y en el caso del hombre, hace lo mismo. Un hombre, un joven, es en acto joven y es en potencia viejo. Un estudiante es en acto estudiante y en potencia puede ser médico, etcétera, etcétera.
Y ahí estamos teniendo cómo colapsan las posibilidades, cómo colapsa la potencia para dar un acto. Pero para esto se necesita una decisión y un trabajo. Entonces, en el caso de Heisenberg, tenemos que una partícula tiene una serie de posiciones y colapsa en una realidad hasta el momento de definirse. Entonces, ahí, si nos vamos a Aristóteles, tenemos a la partícula como varias potencias. Esto es, puede estar en diferentes lugares y, como dice Leandro, en cada uno de esos lugares hay una probabilidad de que esté. Pero en el momento que es medida en ese momento colapsa en una sola posición. Y es algo muy semejante a lo de Aristóteles. La partícula, tenemos la partícula en potencia y en el momento que se toma una decisión de medirla y se hace el trabajo de medición, colapsa. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cuál es esa decisión? O sea, ¿de qué naturaleza es la medición? Y podríamos pensar que, bueno, la medición es un acto de conciencia. Entonces, podríamos explicar la incertidumbre de Heisenberg desde el punto de vista de Aristóteles y lo podemos mandar a la filosofía y a la teología, la misma teoría de Heisenberg, que es algo que están haciendo muy comúnmente en relacionar la cuántica y con la filosofía. Normalmente la filosofía oriental es la que casca mejor. Y era la pregunta Cruz, que no conoce mucho de eso. ¿Tú cómo ves eso, esa forma como la gente colapsa sus opciones o sus posibilidades? Porque finalmente, Bueno, pero estamos hablando del mundo del pensamiento, ¿no? En el sí. mundo del pensamiento existen muchísimos universos y uno selecciona un universo. En el momento que toma la decisión y lógicamente para que se transforme en acto esa potencia, habrá que hacer el trabajo. Habrá que estudiar para ser ingeniero o arquitecto para colapsar esa potencia. ¿Tú cómo verías esto de acto y potencia en el mundo de los negocios, en el mundo en que te manejas, Cruz? Bueno, primeramente lo que yo veo es que nosotros estamos limitados, cada uno de nosotros estamos limitados por el idioma y el conocimiento que cada cual tiene. En cierta manera, cada uno de nosotros somos un universo que se une dentro de una comunicación para el entendimiento común. Entonces, por tanto, cada cual tiene una perspectiva diferente. Es como si fueran cada uno un mundo de experiencias en la cual, a través de la interacción, nos enteramos de las posiciones de los demás y el entendimiento mutuo, ¿no? Pero en términos de la decisión, es donde cada cual pues determina lo que piensa, ¿no? En lo que es multiversos, lo que a manera que yo lo veo es de que, o sea, es que, o sea, yo tengo un presentimiento y no, pues yo estoy de acuerdo de que no hay teoría que confirmada de una cosa o la otra, pero mi presentimiento es de que el multiuniverso, yo si lo fuera a entender, lo entendería dentro de frecuencia en términos de tiempo y espacio, obviamente diferentes tiempos y espacios. Hay una situación que a veces nosotros experimentamos como humanos que llamamos el déjà vu, donde pasamos una situación que nosotros tenemos un presentimiento como que de alguna manera hemos estado en esa misma situación anteriormente. Y eso pues obviamente nos da como que es lo que está pasando aquí. De manera que tenemos muchas preguntas y muy pocas contestaciones y podemos variar 1000 veces en términos de lo que verdaderamente sucede hasta tanto nosotros podamos conocer de que hay ciertas leyes físicas que existen que nosotros no conocemos. Oye, pues, y hasta que no tengamos ese conocimiento de esas nuevas leyes físicas que desconocemos, no vamos a poder entender en forma más clara lo que es la confirmación o no la confirmación del multiverso. Fíjate que eso es algo que yo he manejado en muchas pláticas en diferentes medios, que así como la ecuación de onda probabilística se ha descrito bastante, también se ha estudiado mucho la probabilidad de cuánto es el 100% del conocimiento
como lo han hecho, de cuánto es el 100% de masa del universo para saber cuál es su tamaño. Y lo que han sacado es eso, que hasta ahorita tenemos el 5% de teorías y leyes con las cuales se rige este universo. Nos falta por descubrir el 95% en la situación de ciencias naturales, y en las ciencias sociales apenas tenemos el 0.0001%. O sea, ahí nos falta por descubrir mucho, mucho más. Y aprovechando que ya me metí, perdón, doctor Jorge, creo que iba usted, Marcos, ahora sí congeniamos bastante en esa postura. De Arquímedes le continuó Isaac Newton en cuanto al potencial, y realmente es algo que a mí me fascina cuando doy físicas a diferentes grados, secundaria, prepa, universidad, es que cualquier definición de cualquier área de la física la puedes empezar a definir por parte de un potencial. Y yo siempre empiezo con la más fácil, que es el dejar caer algo, ¿no? Tú tienes la mano, tienes esto, el potencial es pequeño, subes más, bajas más la mano, el potencial es más grande. Y después Isaac Newton, Albert Einstein, pues a esto le llamó marco de referencia. Tu marco de referencia aquí, pero si lo pones en marco de referencia acá, pues el potencial es más grande. Y la forma de que la parte filosófica con la parte física se unen con los dos términos, marco de referencia y potencial, es donde están buscando precisamente lo que siempre has dicho, ¿no? Conciliar lo cuántico con lo cósmico. Perdón, doctor Jorge, adelante, creo que iba usted. No, yo más quería confirmar que en base a lo que ustedes están diciendo y todo, pues realmente es algo que no se puede evitar, o sea, de que existe algo más grande que el universo, pues aunque todavía no se ha comprobado 100%, pues hay una probabilidad bastante grande de que sí existe, ¿verdad? O sea, el que nos falta mucho conocimiento, pues sí nos falta conocimiento y todo, pero lo que podemos ver son los efectos con lo que tenemos, y sí podemos deducir de que pues, el límite no es tan, estamos siempre acostumbrados a decir, el límite es de aquí a acá y listo, como decías en matemáticas, ese es el universo y aquí está, pero en realidad tenemos que abrir nuestra mente y pensar siempre en lo que los matemáticos le llaman infinito, o sea, no es algo que mucha gente se está acostumbrado a pensar, pero de que existe, o sea, porque no hay límite para muchas cosas, tanto como para desde simplemente la creatividad, la combinación de diferentes ideas, y siempre las conclusiones van a ser diferentes. O sea, y si te lo vas llevando al mundo físico, tú dices a Chihuahua, hablas de inteligencia artificial. En el libro que va a estar por salir me dedico mucho a lo que se llama a la forma de pensar de las personas, ¿sí? ¿Para qué? Para poderlas evaluar psicológicamente. Y me encuentro también ahí, pues no hay límite, o sea, es una variedad tremenda. Agarras un tipo de enfermedad, y aunque los médicos han tratado de catalogar, hay estos tipos y todo, no es cierto. Hay infinidad, son espectrums, podemos decir sin límite, porque las variables son bastantes, o sea, por eso concluyen siempre, no, pues no hay cura. Sí, Claro. nomás vamos a... Sí. Yo he estado Adelante. Yo estaba pensando sobre el tema, y evidentemente el multiverso con el espacio-tiempo, con materia, eh, es muy difícil que se diera, porque en cada decisión estarías formando un universo. Entonces la cantidad de materia que se requiere de eso es gigantesca, ¿no? Sería exponencial en pocos segundos. Pero esto no se da en el universo inmaterial, en el universo espiritual, en el universo atemporal, inmaterial, en el universo donde radican los pensamientos. Ahí sí lo puedes hacer, porque tú puedes hacer tantos universos como ideas tengas, como decisiones tomes. En ese universo donde se generan los pensamientos, ahí sí lo puedes hacer, ahí no tienes limitaciones de materia ni de pues, pues la limitación es que precisamente son infinitos, o sea, no hay no podemos, estas son las variables y esos son sus límites, no hay límite, ¿sí? Ahí es donde se complica todo. Pero sí. de que de que la
la forma de, sobre todo lo que le llaman la computación cuántica nos va a ayudar mucho usando probabilidades, usando el criterio que sabemos que, aunque no se puede medir, sí podemos llegar a conclusiones. Y ahí es donde se pone bastante excitante toda la tecnología que viene. Yo en lo personal pienso que tenemos que ir volteando y de alguna forma conectar la inteligencia artificial con la computación cuántica, porque ahí hay muchas respuestas, no todas obviamente, pero hay muchas respuestas que nos pueden ayudar. Claro, sí. Sí, yo pienso que los físicos deberían seguir trabajando en la tarea que emprendió von Neumann, de tratar de axiomatizar la física cuántica con la física newtoniana, ¿no? Y después unida con la de Einstein. Esto es, de esas tres físicas, lograr sacar una sola física. Y entonces entenderíamos mucho más el mundo que conocemos, el mundo en el que interactuamos, en esa física clásica, en esa física sensorial. Sería muy interesante. Y sobre todo, decía algo Leandro, de los porcentajes de los que conocemos, evidentemente entre las ciencias más complejas, menos conocemos de ellas, menos conocemos por la cantidad de variables. Entonces, por ejemplo, si dividimos todo el conocimiento en física, filosofía y teología, pues ahí la teología es la más compleja por mucho y lo que podemos conocer de ella es poco, ¿no? Entonces, normalmente, si en la física, que es sencilla, hacemos teorías y en la filosofía generamos torrentes de teorías que es difícil de tener evidencias o de juntar todas las reglas, pues en la teología el problema se vuelve gigantesco, ¿no? Por eso quizás en la teología nos dejemos llevar más por dogmas y por la fe. Esto es, la fe es una función semejante a la función que hace la razón en la ciencia. Y el que estemos acostumbrados a usar la razón en la ciencia, hay muchos que se olvidan de la fe, que es la llave por la que podemos entrar a la teología. Y San Agustín tenía una frase muy interesante, ¿no? Donde relacionaba, él no veía conflicto entre la fe y la razón, sino veía el complemento, ¿no? Cómo la fe iluminaba la razón y lo mismo la razón a la fe, ¿no? Nos queda un minuto. Entonces, ¿qué les parece si el próximo martes abundamos en el tema? Creo que podemos tejer más sobre este tema. ¿Qué les parece si sí, yo creo que el próximo martes hacemos una segunda plática del mismo tema. Órale, ¿le parece bien, doctor? Sí, claro que sí. Dios mediante estaremos disponibles. ¿Cómo la ves? Échale. Sí. De acuerdo. Bien, pues, vale. Doctor Jorge Garza, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Compañero doctor Cruz, muchas gracias. Y estaremos aquí el próximo martes. Y si la gente que ve este programa tiene algunas preguntas, pues son bienvenidas en el sitio de Marcos Barraza, de YouTube, ¿verdad? Y también en Facebook. O sea, hay que estar abiertos, porque necesitamos mucha retroalimentación de personas interesadas en eso.